Bueno, vamos a comenzar esta serie de Machos en la Selva. No sé por qué pusimos ese nombre. Pasamos por vacas, por muchas cosas. Te digo algo, dices macho de la selva y dices, es el gorila, y yo no sé qué me pasa. Tarzanes en la selva. No sé. Pastor, vamos a comenzar Cuéntame. esta serie de machos, ¿no? Más que machos, de hombres. Estamos en un campamento de hombres. Y me gustaría definir primero qué es ser hombre. Pues mira, la definición la da el Señor, de que ser mujer la da el Señor. Pero el ser hombre es esta característica que nos da el Señor, que nos diferencia, claro está, de las mujeres. Y a pesar de que lo que acabo de decir es un poco ambiguo y amplio, pero no es solamente definido por la diferencia entre órganos genitales. En la cuestión de órganos genitales, pues es lo que es común y es lo que podemos ver inmediatamente, claro. Que vemos un niño, una niña, claro está, pero el Señor nos dio, cuando el Señor hizo al hombre, el Señor no solamente estuvo pensando en un asunto de órganos genitales, sino también el Señor estuvo pensando en unas características que definen a ese hombre. Como lo es un proveedor, un cuidador, una persona que está no solamente pendiente a su familia, sino a su comunidad. Es una persona que puede pasar a otra persona lo que son los valores, los defiende y todo esto. Claro está, dentro del contexto de lo que es un hombre y una mujer. Hoy hemos perdido, ¿verdad? Eso, lo hemos perdido. Y lo que se ha hecho es, pues claro está, el que quiere ser hombre, pues ya no tiene sus órganos genitales, entonces dice soy mujer. Pero hay una esencia mayor, que eso tú no lo puedes quitar, es más, va dentro de tu ADN, está allí. Exactamente, no lo puedes cambiar. Y es porque es puesto por Dios, no es un asunto solamente genitales. Y pues por eso hacemos este tipo de cosas, campamentos y demás, porque esto no es un asunto solamente de ser macho. Esto es un asunto de ser hombres. Preocupamos por nuestra gente, por nuestro futuro y defendemos a los nuestros, sin duda alguna. Seguramente la respuesta sobresale de algunos pensamientos que la mayoría lo está viendo sobre hombre, porque no quiero ser hombre, pues me quito mi órgano reproductor. Otros dicen, no, yo soy hombre porque tengo mayor fuerza, y realmente no es eso. O sea, es lo que el Señor nos dice. O sea, lo que usted acaba de decir, el proveedor, sustentar, el poder ser una cabeza de hogar. Seguro. Yo creo que eso es mucho mayor que una fuerza o una ideología. Entonces, y algo, ¿verdad? Siguiendo con la línea que acabas de tratar, David le dijo a su hijo, cuando iba a tomar el trono, a Salomón, lo miró, y él en la cama lo miró y le dijo, hombre, le dice, sé hombre. O sea, él reconoce, tú eres varón, claro. Dice, pero sé hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí. Pues es asumir unas responsabilidades que vienen con el hecho de lo que Dios puso en ti. A veces hablamos de dones, Dios me dio un don, Dios me dio un talento. Sí, esto está bien, pero antes de que Dios diera todo ese tipo de cosas, te dio una autoridad y te dio unos roles que debemos de cumplir. Sí, los cuales la mayoría... el pueblo perece por falta de conocimiento, tanto también la iglesia, tanto también como personas. Si no investigamos lo que el Señor quiere de nosotros a través de la Biblia, pues nos desviamos a lo que el mundo dice, y pues yo hago eso porque todo el mundo lo hace. Seguro. Y realmente no es eso. Por eso le estamos invitando a que todos lean la Biblia, vayan a una iglesia donde puedan encontrar los valores que están puestos en la Biblia. Y con la última pregunta, acabamos de tener un podcast sobre el machismo, justamente estaba Ping, estaba Gloria. Entonces, la pregunta general es, ¿realmente existe el machismo dentro de la iglesia? Bueno, podemos encontrar quizás gente machista dentro de la iglesia. Lo que al mundo ha tratado de hacer ver es que la Biblia es machista. Por ende, el que sigue la Biblia sigue un pensamiento machista. Y no, para nada. La Biblia es uno de los libros que podemos encontrar nombres hasta de mujeres. O sea, no estoy hablando de que la mujer tiene un rol. Es que
se llama Esther. Hay otro que se llama Ruth. Entonces, que la Biblia sea machista. La gente que observó por primera vez a Jesús ser resucitado eran mujeres. ¿Sabe? El Señor nunca pensó en este asunto de machismo y feminismo. El Señor lo que pensó en nosotros es que nosotros representáramos quién es Él. Eso es todo. Testifiquemos quién es Él. La pregunta es, ¿lo hacemos como qué? Pues lo hacemos como Dios nos hizo, como hombre y como mujer. Las mujeres corrieron y dijeron, Jesús ha resucitado. Claro. Y los hombres corrieron hacia la tumba y dijeron, Él ha resucitado. Exacto. Todos concluyeron, Él resucitó. Esto no fue un asunto de quién lo encontró primero, quién aquello, quién lo otro. No, entonces trata de Jesús ha resucitado. Y obviamente salieron algunas preguntas con ese podcast, y uno de esos es, ¿por qué los hombres, y cabe en este campamento, por qué los hombres no lloran o tratan de no llorar frente a su familia, frente a los niños? ¿Por qué se tiende a hacer eso? Seguro, tendemos a hacer eso, y es algo que aunque la gente dice eso es razón del machismo, exacto, eso es lo que nos han criado, pero la razón por la que lo hacemos es porque el llorar, cuando otro lo ve, trae inseguridad, siendo tú el que debes de traer seguridad. Claro. Me explico. Si usted está en un lugar donde se supone que un policía le proteja y usted ve que el policía empieza a llorar, déjeme decirle, claro, usted arranca a correr porque usted dice, porque si tú estás llorando, yo debo de correr, claro, porque tú eres la protección. Igual pasa, es el mismo sentido dentro de lo que es la familia, y por eso es que el hombre no es que no llore, es que ocultamos nuestras lágrimas para traer mayor seguridad a la familia, para que la familia entienda todo está bien. Lo bueno es que aunque lo hagamos en oculto, Dios vio nuestras lágrimas. Claro. Jesús lloró en oculto. Seguro que sí. En el Getsemaní. Sí, pero estaba solo, estaba allí. Inclusive los discípulos los dejó abajo. Él subió. Exacto. Y se fue a Getsemaní a orar, y cuando bajó fue que le dijo, usted no han podido. Entonces, ¿por qué buscó soledad en su momento de ser más vulnerable? Entonces nos debemos de preguntar, y esto es un asunto de que sus discípulos estaban allí. Y traer seguridad en un momento donde él iba a ser crucificado. Quizás esas lágrimas pudieron haber sido malinterpretadas, claro, y demás, pero cuando todo se cumplió, que él resucitó y todo lo demás, ya los escritores entendían, él subió, él lloró, pero no era porque estaba débil, aquello y lo otro, es estas razones. O sea que sí hay tiempo para llorar en soledad, y es bueno llorar en soledad. Lo que sí es que mientras lo hacemos, hay un Dios que nos escucha, y aunque nos sentimos inseguros, nos sentimos con miedo, hay un Dios que nos ayuda. Y como también mostrar nuestra sensibilidad también en público. Vemos a Jesús cuando llora por la muerte de su amigo de Lázaro, ¿no? Es la primera vez que yo veo en el Evangelio, en todos los Evangelios, él se portaba como un maestro, como un rabí, pero se quebrantó ahí, frente al público. O sea, es como que no es por dar pena, pero yo creo que también los hombres deberemos tener estos momentos, ¿no? Y a veces también entra un poco la manipulación, porque a veces lloramos para poder manipular, y ya vienen nuestros deseos y nuestras cosas, que obviamente somos hombres y queremos sobreproteger, y mayor que eso. Pero a veces tenemos que soltar eso y dejar que Dios haga la obra, porque si Dios no hace la obra, pues nosotros tampoco somos dioses, o sea, en este panorama. Y para terminar, porque a mí siempre me gusta hablar con usted, pastor, son todas estas preguntas que a veces los tengo ahí, pero cuando dan estas oportunidades, entran. La última pregunta, ¿por qué los hombres tenemos a tener un vacío en nuestra mente, como cuando a veces la mujer te pregunta, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Y uno dice nada. Sí. Se enojan porque uno dice nada, pero en realidad nada estamos pensando. Seguro. ¿Por qué tenemos este pensamiento así? O sea, ¿por qué no sé por qué tenemos ese cajón del nada? Pues mira, nosotros hacemos eso para la manera en que nosotros liberamos nuestro estrés. Okay. La mujer libera su estrés por la boca. Ajá. Nosotros liberamos el estrés sencillamente no pensando en nada. Inclusive es la forma en que nosotros le aconsejamos a la mujer.
Cuando ella está en problemas, le decimos, tranquila, no pienses en eso. Y por eso es que ella no, ¿cómo es posible? Yo no puedo pensar, yo tengo que pensar en eso. Entonces, en cambio, cuando ella nos ve a nosotros en problemas, nos dice, tienes que hablar de eso. Y nosotros lo menos que queremos hacer es hablar de eso. Y es un asunto más de cómo Dios nos construyó. ¿De quién es? No, es de Groffy. ¿De Goffrey? Sí. Mira para allá. Eso es para que tú veas, mira, hasta presión tenemos. Que el Señor nos construyó así. Sí, no, pero, viste, también me construyó así. Sí, exacto. Me apareció un perro y cambié el tema perro. Pero nada, Dios nos construyó de esa manera. Y es porque necesitamos dentro de la relación alguien que pueda estar en calma en un momento de tormenta. Y el hombre en ese asunto está diseñado para pensar en soluciones. La mujer cuando mira las cosas, más que pensar en soluciones, piensa en el problema y todo lo demás que pudiera suceder. Pero el hombre piensa más en cómo solucionarlo. Y eso lo ayuda el hecho de que está pensando en nada, se tranquiliza y demás. Es como una construcción que el Señor lo hace tanto la mujer como el hombre para poder llegar a un solo fin. Y yo creo que ninguno tiene que competir en esta dinámica que es el matrimonio, que es amistad, tanto de mujer o hombre o enamoramiento. Y pues el Señor nos construyó así. La última pregunta, pastor, esta sí es la última. Cuéntame, estás mintiendo frente a todo el mundo. ¿Por qué? Porque has dicho 2 veces que está en la vida. Sí, porque lo que pasa es que cada vez me salen preguntas, está bien, interesantes. Molestando, César, sabes que te queremos. Sobre todo porque yo creo que así como yo tengo preguntas, yo creo que también la gente se pregunta, ¿no? Y a veces tienen este temor de hablar con su pastor. Gracias a Dios estoy en una iglesia donde usted es accesible, no es como otros que tenemos que en otras iglesias tenemos que hacer fila o tenemos que hacer una cita o programar y usted es accesible y eso es lo que me explota un poco la cabeza de muchas cosas que están en el aire. Pero con respecto a este campamento, la pregunta final, y yo creo que con esto podemos concluir, es una cosa es lo que el Señor quiere hacer con los hombres y otra cosa es lo que el Señor quiere hacer a través de usted para la iglesia. Y en esa área entran los hombres. ¿Cuál es su deseo o cuál es su anhelo o cuál sería su oración o que ha estado pidiendo con respecto a los hombres de la casa? Pues fíjate, mi deseo para los hombres de la casa es más bien viendo unas necesidades que hay. Y es que hoy en día nuestras iglesias están siendo dirigidas mucho por corazones que son más conformes a lo que piensa este mundo que otra cosa. Y les voy a ser bien sincero, nosotros los hombres nos hemos echado a un lado y hemos mirado lo que se está haciendo y nos echamos a un lado. Vemos la asistencia a los cultos y van más mujeres que hombres. Vemos la asistencia a actividades, hay más mujeres que hombres. Y cuando vemos, no es por un asunto de población, es por un asunto de que el culto está diseñado a ser más emocional que irracional. O sea, y el hombre es más racional que emocional. Entonces, pues cantamos, sentimos, lloramos y vemos al hombre que está así. Sí, en serio, en una esquina. Entonces nosotros acá, tú tienes que llorar, tú tienes que sentir. Él no va a hacer eso. Sí. Él va a estar más tranquilo, él va a estar... Entonces, hemos convertido en cultos que son más emocionales, menos racionales, y hemos hecho que empujar al hombre hacia un lado, y le hemos dicho, tú tienes que ser más emocional, cuando en realidad no queremos ser más emocional, queremos que nos den razones. O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué pensar de esta manera? Claro. Y porque Dios nos hizo así, Dios nos hizo para razonar los asuntos. Y yo creo que de la manera en que he intentado es esto, por eso soy un poco más accesible, porque la idea mía no es ser emocional, la idea mía es ser racional. Y a los hombres les gusta eso. Sí. Los hombres nos gusta escuchar la razón del porqué de aquello que no entiendo, del por qué no lo entendí. Exacto. Y entonces cuando lo entendemos, ahí decimos, ahora. Exacto. Y por eso vemos, en ejemplo, en la iglesia del Corozo, lo que nosotros hemos visto incrementos en las escuelas bíblicas
de los hombres Sí, dramáticamente, sí. y es porque la escuela bíblica, el formato en que se da es apelable a los razonamientos. Sí, exacto. Y eso es lo que deseo, que los hermanos puedan llegar a ese punto para luego tomar posición de liderato. Ujú. Porque la idea es, después que entiendo lo que Dios quiere para mí, Hacerlo. ¿qué voy a hacer con lo que entendí? Ujú. Y por ahí es que vamos. Sí, nunca le he preguntado eso, pero realmente estaba siempre en el punto de preguntarle, pastor, porque es fácil decir el pastor, pero es difícil decir lo que yo tengo que hacer. Seguro. Yo una vez con los jóvenes les decía, es fácil cambiar al mundo. Lo difícil es hacer que tú quieras cambiar al mundo, porque ya te pones en la otra posición. Seguro. Y la iglesia es lo mismo, es fácil decir hay milagros, pero cuando tú tienes que dar el milagro, es Seguro. fácil decir, hay que profetizar, están profetizando, pero cuando tú tienes que dar la profecía, o sea, te pones en el lado de poder dar eso, y ahí es donde tú caes en un razonamiento y dices, espérate, ¿a quién soy yo? ¿Cómo lo tengo que hacer? Señor, Seguro. me apego. Y ahí ya entramos en esta dinámica donde tenemos que reconocer que el Señor nos diseñó para algo. Y lo importante es la extensión del reino. Y para esto es, ¿no? Esto. Así que muchas gracias, pastor. Seguro. Así comenzamos nuestro, no sé cómo decirlo, campamento de machos perdidos. Machos perdidos en el espacio. No, eran machos en la selva. En la selva. Así que muchas gracias, pastor. Bueno, hay que recordarles ya. Muchas gracias, Dios me lo cuide mucho. Dios me los bendiga. Súper.